En el otoño de 2022, Clara, una arquitecta de 38 años, enfrentó el colapso total de su vida profesional y personal en Madrid, un golpe que la devolvió al único lugar del que su familia había pasado generaciones huyendo, Valdeluz, un pueblo casi fantasma en el corazón de Extremadura. Allí le esperaba la herencia de su bisabuela, un caserón de piedra que era más un monumento al abandono que un hogar. Durante casi 70 años, una pequeña puerta de roble en la bodega, cerrada con un candado oxidado desde 1950, había guardado un secreto familiar, un pacto de silencio que todos habían respetado. La vida de Clara, durante los meses que siguieron, fue un laberinto de deudas, soledad y la presión asfixiante de vender aquella ruina. Hasta que una noche de tormenta, una decisión impulsada por la más pura desesperación lo cambió todo. Pero, ¿cómo alguien que lo ha perdido absolutamente todo encuentra la fuerza para reconstruirse en un lugar que simboliza precisamente el fracaso y el abandono? ¿De dónde se saca el coraje cuando la única puerta que parece abrirse es la que todos te dijeron que mantuviera cerrada? Antes de contarte cómo una chavieja y un apagón revelaron un legado que nadie en su familia esperaba, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créame, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó un símbolo de ruina en un faro de esperanza. El plan inicial de Clara era pragmático, casi clínico, una estrategia de supervivencia diseñada para borrar el pasado reciente lo más rápido posible. Su llegada a Valdeluz no fue un regreso a las raíces, sino una escala forzosa en su ida hacia adelante. El despido de un prestigioso estudio de arquitectura en Madrid, seguido de una ruptura sentimental que desmanteló su vida social, la había dejado con una abultada deuda y una sensación de fracaso tan tangible como las paredes agrietadas de la casa que ahora poseía. La venta de la propiedad era su única salida, un salvavidas financiero para saldar cuentas y empezar de cero en cualquier otro lugar, lejos de la mirada compasiva de sus antiguos colegas y de la decepción silenciosa de su familia. Pero la realidad de Valdeluz la golpeó con la fuerza de un portazo. La casa, cubierta por una hiedra tenaz que parecía querer devorarla, era un reflejo perfecto de su estado interior. Una estructura con un potencial olvidado, pero ahogada por el polvo, la humedad y el peso de décadas de negligencia. Cada rincón olía a tiempo detenido, a vidas interrumpidas. El silencio del pueblo, solo roto por el viento que se colaba por las tejas rotas, era un eco constante de su propia soledad, recordándole que estaba atrapada en un lugar definido por todo aquello de lo que siempre había intentado escapar. Clara era por naturaleza una mujer orgullosa y resolutiva. Su formación como arquitecta le había enseñado a ver soluciones donde otros solo veían problemas, a encontrar orden en el caos. Sin embargo, el fracaso en Madrid había erosionado esa confianza, reemplazándola por un cinismo afilado y una profunda desconfianza en su propio juicio. Creció escuchando las historias familiares sobre Valdeluz, un relato constante que presentaba el pueblo no como un origen, sino como una condena de la que sus abuelos habían logrado escapar. Triunfar en la ciudad era la prueba de que habían roto ese ciclo de pobreza y estancamiento. Su regreso, por tanto, se sentía como una regresión humillante, la confirmación de que ella, la que había llegado más lejos, había fracasado estrepitosamente. La presión de su familia era sutil pero constante. Las llamadas de sus padres y tíos estaban llenas de preguntas prácticas sobre la venta, evitando ahondar en su estado emocional. Para ellos, la casa era una vergüenza, un recordatorio de un pasado que preferían olvidar, y su presencia allí era una anomalía que debía corregirse cuanto antes. No entendían que su crisis iba más allá del dinero, era una crisis de identidad. Se sentía como una extraña en su propia historia, una pieza que ya no encajaba en el puzzle familiar. El propio Valdeluz era un personaje más en esta historia, un testigo silencioso y melancólico. Las calles vacías, flanqueadas por casas con ventanas que parecían ojos ciegos, contaban una historia de éxodo y olvido. Los pocos habitantes que quedaban, en su mayoría ancianos, se movían con una lentitud resignada, como si conservaran la última energía de un lugar que se apagaba. Su llegada fue recibida con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La veían como a tantos otros descendientes del pueblo, una forastera que venía a liquidar sus lazos con la tierra, a vender un trozo de memoria por un puñado de euros y a marcharse para no volver. Emilio, el vecino de 85 años, cuya casa compartía pared con la suya, la observaba desde su ventana con una mirada impenetrable, un juicio silencioso que la hacía sentir aún más fuera de lugar.
Doña Elvira, la dueña del único bar-tienda, un pequeño local que funcionaba como centro social, era la cronista no oficial del pueblo. Sus comentarios, a medio camino entre el cotilleo y una genuina preocupación, representaban la voz de una comunidad que se resistía a desaparecer pero que ya no sabía cómo luchar contra el paso del tiempo. Clara era, para ellos, una herida abierta, un recordatorio de todos los hijos y nietos que se habían ido para siempre. El estado de la casa era un obstáculo mucho más formidable de lo que había imaginado. Los informes catastrales y las viejas fotos que su familia guardaba no hacían justicia a la magnitud del deterioro. El tejado tenía goteras en varios puntos, manchando las paredes de los pisos superiores con mapas de humedad oscura. El suelo de madera de la planta principal crujía de forma alarmante bajo su peso, y en algunas zonas se había hundido, revelando la oscuridad de la bodega. La instalación eléctrica era un peligroso entramado de cables, de tela, y el agua corriente era solo un recuerdo. Cada intento de hacer un inventario de las reparaciones necesarias terminaba en una lista interminable que su cuenta bancaria, en números rojos, no podía ni empezar a cubrir. En medio de ese caos estructural, la puerta de la bodega destacaba por su extraña integridad. Era de roble macizo, oscura por el tiempo, y estaba cerrada con un candado de hierro forjado, cubierto por una capa de óxido tan gruesa que parecía parte del propio metal. Recordaba vagamente las advertencias de su abuela. Ahí dentro no hay nada bueno, solo miseria y malos recuerdos. Esa puerta se cerró por una razón. En su pragmatismo inicial, Clara no le dio importancia. Era solo un trastero, un espacio inútil que no afectaría al valor de venta. No podía imaginar que esa puerta no guardaba miseria, sino la única llave para su propia reconstrucción. Su primer paso fue contactar con una agencia inmobiliaria de un pueblo cercano, el único agente que cubría aquella comarca olvidada. La respuesta fue un jarro de agua fría. Tras una breve visita, el agente fue brutalmente honesto. Nadie iba a comprar una ruina, en un pueblo sin servicios y con una población que se extinguía. El valor del suelo era mínimo, y la inversión necesaria para hacer la casa habitable era desproporcionada. La única oferta que recibió fue tan baja que apenas cubría una fracción de sus deudas, una cifra que sonaba más a limosna que a una transacción comercial. Fue entonces cuando apareció Javier, el alcalde de la localidad vecina, un hombre de aspecto eficiente y discurso pragmático. Le presentó una alternativa que, en el papel, parecía la solución perfecta. Una constructora estaba interesada en adquirir varias propiedades en Valdeluz, incluida la suya, para demolerlas y construir un complejo de turismo rural. El precio era considerablemente mejor, suficiente para saldar sus deudas y darle un pequeño colchón para empezar de nuevo. Sin embargo, la idea de que la casa de sus bisabuelos fuera reducida a escombros para dar paso a búngalos idénticos y sin alma le provocó una inesperada punzada de rechazo. Era la salida fácil, la que todos esperaban que tomara, pero por primera vez sintió que vender no era solo una decisión financiera, sino una renuncia. La única vía de escape que había planeado se había convertido en un callejón sin salida moral, dejándola más atrapada que nunca. La oferta del promotor, presentada por Javier con una eficiencia casi quirúrgica, no se sintió como un rescate, sino como el golpe de gracia. La cifra, aunque suficiente para liberarla de sus ataduras financieras, llevaba implícita la aniquilación de la última conexión tangible. Durante días, Clara se sumergió en un estado de parálisis analítica, dibujando en su mente los pros y los contras, intentando tratar la decisión como un problema de arquitectura más, una cuestión de estructuras, costes y beneficios. Pero cada vez que se inclinaba por la lógica de la venta, una imagen se interponía con una claridad dolorosa, el rostro de su bisabuela, del que solo conocía una fotografía descolorida, observándola mientras una excavadora derribaba las paredes de piedra que ella había considerado su hogar. La presión de su familia se intensificó, las llamadas se volvieron más frecuentes, su tono más urgente. ¿Ya has firmado?, preguntaba su padre sin preámbulos. No entendían su vacilación. Para ellos, la casa era un lastre, una carga que ella tenía la oportunidad de soltar de una vez por todas. La injusticia de la situación la carcomía por dentro. Se sentía atrapada entre un pasado que no conocía, pero que sentía el deber de proteger, y un futuro incierto para el que necesitaba, desesperadamente, el dinero de esa venta. Era una elección imposible, sacrificar la memoria para salvarse a sí misma.
Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia gris y monótona, marcada por el frío que se filtraba por las rendijas de las ventanas y la constante sensación de hambre que el presupuesto ajustado apenas lograba mitigar. Clara perdió peso y las ojeras se instalaron bajo sus ojos como moratones permanentes. La arquitecta metódica y energética que había sido en Madrid se desvaneció, reemplazada por una mujer que se movía por la casa con la lentitud de un fantasma. Pasaba las mañanas intentando realizar pequeñas reparaciones con herramientas oxidadas que encontraba en un cobertizo, pero cada tarea parecía multiplicarse en dos nuevos problemas. Un intento de desatascar una vieja cañería resultó en una inundación en la cocina. Tratar de asegurar una teja suelta casi la hace caer del tejado resbaladizo. La casa parecía resistirse a ella, como un organismo vivo que la rechazaba. Por las tardes, la soledad se volvía casi insoportable. Sin internet ni una señal de teléfono decente, el silencio era su única compañía. Un silencio denso y pesado, lleno de los ecos de vidas que ya no estaban. Se encontró hablando sola, narrando sus frustraciones a las paredes manchadas de humedad, como si buscaba la absolución de los espíritus que, imaginaba, todavía habitaban allí. La frustración se transformó en una ira sorda, una rabia impotente, contra su mala suerte, contra su familia, contra sí misma por haber permitido que su vida se desmoronara de esa manera. La relación con su familia, ya tensa, comenzó a fracturarse bajo el peso de la distancia y la incomprensión. En una llamada particularmente difícil, su madre, en un intento torpe de animarla, le dijo: «Clara, a veces hay que saber cuándo rendirse. Tu bisabuela también tuvo que hacerlo. Dejó ese lugar por algo». Esas palabras, pensadas para consolar, fueron como una puñalada. Clara no quería rendirse, sentía que ya se había rendido en Madrid, y volver a hacerlo aquí, en el último reducto de su identidad, sería la derrota definitiva. Colgó el teléfono con una sensación de abandono absoluto. Se dio cuenta de que, para su familia, ella no estaba luchando por un legado, estaba prolongando una vergüenza. Ellos no veían la casa, veían el fracaso que representaba, el mismo del que sus antepasados habían huido, y su presencia allí era un recordatorio incómodo de que el ciclo no se había roto del todo. Esta desconexión la aisló aún más. Ya no compartía los detalles de su día a día, las pequeñas victorias como conseguir que una ventana cerrara bien o encontrar un nido de pájaros en el alero del tejado. Se guardaba para sí el agotamiento, el miedo y la creciente y extraña conexión que empezaba a sentir con el viejo caserón. Estaba sola en una batalla que nadie más entendía ni quería que librara. El entorno físico de Valdeluz contribuía a su sensación de asedio. El otoño avanzaba, tiñendo de ocres y rojos el paisaje circundante, una belleza melancólica que contrastaba brutalmente con la decadencia del pueblo. Las lluvias se hicieron más frecuentes y persistentes, convirtiendo las calles sin asfaltar en un barrizal y exacerbando las goteras de la casa. Una noche, una tormenta especialmente violenta arrancó varias tejas del tejado y el agua comenzó a caer a chorros en el dormitorio principal, justo encima de la cama donde dormía. Pasó la noche en vela, moviendo cubos y palanganas para contener el desastre, escuchando el viento aullar como un animal herido. A la mañana siguiente, exhausta y empapada, contempló el techo dañado con una desesperación total. La reparación costaría cientos, si no miles de euros que no tenía. Fue en ese momento cuando la oferta de Javier, el alcalde, volvió a su mente, esta vez no como una traición, sino como una tentación lógica y casi inevitable. ¿Qué sentido tenía seguir luchando contra los elementos, contra el tiempo, contra un edificio que se deshacía a su alrededor? La casa no era un hogar, era una tumba abierta, y la estaba arrastrando hacia adentro con ella. El peso del fracaso era tan físico como la humedad que calaba sus huesos. La presión externa se materializó de nuevo en la figura de Javier, que la visitó sin previo aviso una tarde lluviosa. Su coche moderno y reluciente parecía una nave espacial aparcada junto a las fachadas desconchadas de la calle principal. Entró en la casa con una expresión de estudiada compasión, pero sus ojos evaluaban el deterioro con la frialdad de un tasador. «Clara, la constructora necesita una respuesta», dijo, su tono amable pero firme. «Es una oportunidad única para el desarrollo de la comarca y tu propiedad es una pieza clave en el puzzle». Le extendió una carpeta con los planos del futuro complejo turístico, bungalows uniformes, una piscina comunitaria y caminos de grava perfectamente delineados. Era la antítesis de todo lo que la casa representaba.
Era un diseño sin alma, eficiente y rentable, pensado para borrar cualquier vestigio del pasado. Clara miró los planos y luego las vigas de madera oscura del techo, cada una tallada a mano, con las marcas del hacha todavía visibles después de más de un siglo. Sintió una náusea profunda. Vender no era solo ceder un terreno, era ser cómplice en la erradicación de una historia, su historia. «Necesito más tiempo», musitó, aunque sabía que el tiempo era precisamente lo que se le estaba agotando. Javier asintió, pero su paciencia era claramente limitada. «No esperes demasiado», le advirtió al salir, «estas ofertas no duran para siempre». La comunidad de Valdeluz, lejos de ofrecer consuelo, mantenía una distancia cautelosa, observándola como a un animal herido cuya reacción era impredecible. Sus interacciones con los pocos vecinos eran breves y funcionales. En la tienda de doña Elvira, las conversaciones se detenían cuando ella entraba. No era una hostilidad abierta, sino una forma de exclusión sutil, la que se reserva al forastero que no pertenece. Doña Elvira intentaba ser amable, ofreciéndole información sobre el tiempo o preguntando vagamente si necesitaba algo, pero sus ojos estaban llenos de una curiosidad que a Clara le resultaba incómoda. Sentía que su vida, su fracaso, se había convertido en el último cotilleo de un pueblo que se moría de aburrimiento. Emilio, su vecino, era el que más la inquietaba. Raramente le dirigía la palabra, pero lo sentía siempre presente, una sombra vigilante al otro lado de la pared. A veces, cuando trabajaba en el pequeño huerto trasero, lo veía observándolo desde su ventana de arriba, con su rostro arrugado e inescrutable. No sabía si su silencio era desaprobación, lástima o simple indiferencia, y esa ambigüedad era peor que una confrontación directa. La hacían sentir como una intrusa en su propia herencia, una pieza ajena que el cuerpo del pueblo se negaba a asimilar. El punto de inflexión llegó durante una de las semanas más oscuras. Una carta del banco le notificó el embargo inminente de su cuenta por una deuda impagada de su etapa en Madrid. El plazo era de 15 días. El mismo día recibió una llamada de su padre. No preguntó cómo estaba. Le informó de que había hablado con Javier y que le había asegurado que, si Clara firmaba la venta esa misma semana, él se encargaría de agilizar los trámites para que el dinero llegara antes del plazo del banco. «Es la única solución sensata, hija», concluyó, con un tono que no admitía réplica. La sensación de traición fue absoluta. Su propio padre había negociado a sus espaldas, cerrando el círculo, eliminando cualquier otra opción. Se sintió acorralada, empujada hacia un precipicio por las personas que se suponía que debían sostenerla. Esa noche, la tormenta que había estado amenazando durante días finalmente estalló con una furia apocalíptica. Los truenos sacudían los cimientos de la casa, y un rayo cercano provocó un apagón que sumió a Valdeluz en una oscuridad total. Sola, en la negrura, con el sonido de la lluvia golpeando el tejado roto y las palabras de su padre resonando en su cabeza, Clara sintió que había tocado fondo. No le quedaba nada que perder. Fue entonces cuando sus ojos, adaptándose a la penumbra, se posaron en la silueta de la puerta de roble al fondo de la bodega, la puerta que todos le habían dicho que mantuviera cerrada. En la más absoluta oscuridad, con el estruendo de la tormenta como única banda sonora, Clara se sintió despojada de todo, incluso de la capacidad de sentir miedo. Lo que quedaba era un vacío helado, una resignación tan profunda que casi se sentía como paz. La llamada de su padre no había sido una oferta de ayuda, sino un ultimátum disfrazado de preocupación paternal. Habían decidido por ella, trazando la línea de su capitulación sin consultarla. Estaba sola, no solo físicamente en aquella casa que se desmoronaba, sino existencialmente. Nadie entendía su parálisis, su extraña y naciente lealtad a un montón de piedras y madera podrida. Sentada en el suelo frío de la cocina, con el móvil muerto y sin velas a la vista, el único punto de luz era el recuerdo intermitente de los relámpagos que iluminaban el patio. Y en cada destello, su mente volvía a un único punto de la casa que permanecía intacto, desafiante, la puerta de la bodega, la puerta de la miseria y los malos recuerdos. En ese momento, la advertencia de su abuela ya no sonaba como una protección, sino como un desafío. Si su vida ya era miseria, ¿qué más podía encontrar allí abajo que no conociera ya? La idea, nacida de la más pura desesperación, comenzó a tomar forma no como una opción, sino como el único acto de autonomía que le quedaba.
Movida por un impulso que no se molestó en analizar, se levantó y a tientas encontró el camino hacia el cobertizo exterior. El aire olía a tierra mojada y a ozono. Sus manos buscaron entre el desorden de herramientas olvidadas hasta que sus dedos se cerraron sobre un mango de madera áspero y pesado. Un hacha. El peso del hierro en su mano se sentía real, definitivo. Regresó a la casa y descendió las escaleras de piedra que llevaban a la bodega, un lugar que hasta entonces solo había visitado para comprobar la magnitud de las humedades. El aire allí abajo era denso, cargado con el olor a vino rancio y a tiempo estancado. La puerta de roble se erigía al fondo, una mancha oscura en la oscuridad. El candado, una masa informe de óxido, parecía haber nacido de la propia madera. Por un instante dudó, el eco de generaciones de silencio familiar pesando sobre sus hombros. Pero la imagen de los planos del complejo turístico, la voz eficiente de Javier y la condescendencia de su padre la empujaron. Levantó el hacha. El primer golpe resonó en el espacio confinado como un disparo, un sonido de profanación. El metal apenas melló el óxido. El segundo y el tercer golpe fueron impulsados por la rabia, por cada fracaso, cada humillación. Al cuarto impacto, el viejo hierro cedió con un gemido metálico y el candado cayó al suelo, rompiendo un silencio de más de 70 años. Empujó la puerta, que se quejó con el chirrido agudo de goznes que habían olvidado su función. El aire que salió de la habitación no era el vaho fétido de la podredumbre que esperaba, sino algo completamente diferente. Era un aroma seco, casi fragante, una mezcla de maderas nobles, resinas y polvo antiguo. Era el olor de un trabajo interrumpido, no de una vida en descomposición. Usando la tenue luz de la pantalla rota de su móvil, que había logrado encender por unos segundos, proyectó un haz tembloroso hacia el interior. Lo que vio la dejó sin aliento. No había desorden, ni trastos viejos, ni los restos de la miseria de la que le habían hablado. El espacio era un pequeño taller, meticulosamente ordenado. Sobre una larga mesa de trabajo, una serie de herramientas de formas extrañas y elegantes descansaban en soportes de madera, cubiertas por una fina capa de polvo que no lograba ocultar el brillo del acero bien cuidado. Gubias, formones, cepillos de ebanista de todos los tamaños. En las paredes, colgadas en perfecto orden, había plantillas de madera con curvas suaves y siluetas familiares. Y en el centro de la habitación, sobre un caballete, cubierto con una tela de lino amarillenta, se adivinaba una forma que le resultaba inconfundible. Clara avanzó con una reverencia casi religiosa, como si entrara en un santuario olvidado. Retiró la tela con cuidado y el polvo acumulado se elevó en una nube que danzó en el haz de luz. Debajo descansaba una guitarra, o más bien el esqueleto de una. El cuerpo, de una madera clara con vetas hipnóticas, estaba ensamblado, pero el mástil aún no estaba unido, y la caja de resonancia permanecía abierta, revelando su intrincada arquitectura interior. A su lado, sobre la mesa, había planos dibujados a mano con una caligrafía exquisita y una precisión que ella, como arquitecta, pudo reconocer y admirar al instante. Eran dibujos de una complejidad y una belleza que hablaban no solo de habilidad, sino de una profunda pasión. No había nada allí que sugiriera fracaso. Cada objeto, desde la más pequeña de las herramientas hasta los bloques de madera cuidadosamente seleccionados que esperaban en una estantería, respiraba un propósito, una dedicación casi sagrada. Se dio cuenta de que la historia que le habían contado era como mínimo incompleta. Aquel no era el escondite de una vergüenza familiar, era el corazón creativo de un artesano, un sueño detenido en el tiempo. La pregunta ya no era qué había allí, sino por qué alguien querría ocultar algo tan hermoso. En un rincón, sobre un pequeño escritorio de madera, encontró lo que parecía ser la respuesta. Una pila de cuadernos de contabilidad encuadernados en cuero, que al abrirlos revelaron no ser de números, sino de palabras. Eran diarios. La caligrafía era la misma que la de los planos, elegante y fluida. Empezó a leer el más antiguo, fechado en 1948. La voz que emergía de aquellas páginas no era la de un campesino resignado a su suerte, como la tradición familiar lo había pintado. Era la voz de un hombre llamado Mateo, su bisabuelo. Un hombre con una sensibilidad y una visión del mundo extraordinarias. Escribía sobre los árboles de la comarca, no como fuente de leña, sino como depositarios de música.
describía el sonido del viento al pasar por los cerezos, la dureza del nogal, la flexibilidad del fresno. Escribía sobre su sueño, construir guitarras que capturaran el alma de aquella tierra, instrumentos únicos que llevaran el sonido de Valdeluz más allá de sus fronteras. No había amargura en sus palabras, solo una inmensa pasión y una paciencia infinita. Hablaba de su esposa, Inés, con un amor y una admiración que trascendían las décadas, describiéndola como el mástil que sostiene la melodía de mi vida. A medida que pasaba las páginas, Clara reconstruyó la verdadera historia. Mateo no había sido un fracasado, había sido un visionario, un luthier autodidacta que estaba a punto de alcanzar su meta. Los diarios detallaban el progreso de su última creación, la que ahora descansaba inacabada en el caballete, una guitarra que él llamaba La Guardiana, hecha con madera de un nogal centenario que había crecido junto al arroyo del pueblo. Las últimas entradas de la primavera de 1950 estaban llenas de una emoción contenida. Un concertista de renombre que veraneaba en la zona había oído hablar de su trabajo y había concertado una visita para ver y probar sus instrumentos. Para Mateo era la oportunidad de su vida, la validación de años de trabajo silencioso y solitario. La última entrada estaba fechada el 15 de mayo de 1950. Describía los últimos retoques que le estaba dando a la guardiana antes de la visita del día siguiente. Y después, nada, silencio. El resto del diario estaba en blanco. Clara comprendió entonces, con una claridad que le heló la sangre, lo que debió de ocurrir. Su bisabuelo no había abandonado su sueño. La vida lo había abandonado a él, de forma súbita, en la víspera de su mayor triunfo. El cierre de la puerta ya no era un acto de vergüenza, sino de protección. Imaginó a su bisabuela, Inés, una mujer joven que acababa de perder al amor de su vida y el futuro que habían soñado juntos. Entrar en ese taller, ver la guitarra inacabada, oler la madera que él había trabajado con sus propias manos, el dolor debió de ser insoportable. Cerrar la puerta con un candado no fue una forma de esconder la miseria, sino de encapsular un dolor tan grande que amenazaba con consumirlo todo. Fue un acto de supervivencia, un intento desesperado de seguir adelante. Y con el tiempo, esa historia de dolor se transformó, en la memoria de sus descendientes, en una historia de fracaso. Era más fácil recordar a un antepasado que no lo logró que a uno cuyo sueño fue truncado por una tragedia. Clara se quedó sentada en el suelo polvoso del taller durante horas, con los diarios en su regazo, mientras la tormenta amainaba en el exterior. La oferta de Javier, las deudas, la presión de su familia, todo eso seguía existiendo, pero ahora se enfrentaba a una elección completamente diferente. Vender la casa ya no significaba deshacerse de una ruina, significaba ser la persona que, 70 años después, le daba el golpe de gracia final al sueño de Mateo. Miró sus manos, las manos de una diseñadora, y luego la guitarra inacabada. Y por primera vez en meses sintió algo más que desesperación. Sintió el peso de un legado. La primera decisión de Clara no fue heroica, ni siquiera fue una decisión consciente en el sentido tradicional. Fue más bien un acto de supervivencia instintivo, una forma de imponer un orden mínimo en el caos que la rodeaba. A la mañana siguiente, con la luz pálida filtrándose por las ventanas sucias, no pensó en el futuro a largo plazo, ni en cómo terminaría la guitarra. Su mente de arquitecta se aferró a lo único que sabía controlar, el espacio. Comenzó por el taller. Durante 3 días seguidos, desde el amanecer hasta que sus músculos protestaban, se dedicó a limpiar. No fue una limpieza superficial, fue una excavación arqueológica. Cada herramienta fue retirada de su lugar, despojada del polvo de 70 años, examinada y catalogada en un cuaderno. Dibujó la disposición del taller, anotando la función de cada objeto según las descripciones que encontraba en los diarios de Mateo. Este proceso metódico y casi obsesivo era su refugio. No le permitía pensar en la llamada del banco ni en la fecha límite que se cernía sobre ella. Mientras sus manos se cubrían de grasa y serrín, su mente se vaciaba de miedo y se llenaba de un propósito tangible. Al final del tercer día, el taller brillaba bajo la luz de una bombilla desnuda. Ya no era una tumba, sino un laboratorio a la espera. Y fue entonces cuando tomó su primera decisión real:
Cogió el teléfono, marcó el número de Javier y, con una voz más firme de lo que se sentía, le dijo que rechazaba la oferta de la constructora. No dio explicaciones, solo un no rotundo, que resonó en el silencio de la casa como el primer acorde de una nueva melodía. El no a Javier fue liberador, pero también increíblemente insensato. La notificación del banco seguía sobre la mesa de la cocina, un recordatorio constante de que su tiempo era limitado. Sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Se sumergió en los diarios de Mateo, esta vez no como una nieta que busca su historia, sino como una aprendiz que busca a su maestro. Descubrió que su bisabuelo, entre reflexiones sobre la vida y el amor, había dejado un manual de instrucciones detallado, un legado de conocimiento práctico. Hablaba de la importancia de escuchar la madera, de entender su beta, su densidad, su respuesta a la humedad. El primer paso práctico, según Mateo, era dominar el arte de doblar los aros, las paredes laterales de la guitarra. Clara encontró el viejo domador de hierro, una pieza de metal que se calentaba para dar forma a la madera. Siguiendo las notas, preparó una fina lámina de arce que había encontrado entre los materiales de su bisabuelo. La calentó, la humedeció y, con toda la delicadeza que pudo reunir, intentó curvarla. Un crujido seco y agudo partió el silencio del taller. La madera se había partido en dos. Lo intentó de nuevo con otra pieza y luego con otra. Cada intento terminaba con el mismo sonido descorazonador del fracaso. La frustración la golpeó con una fuerza brutal. Una cosa era diseñar edificios en un ordenador y otra muy distinta era doblegar la voluntad de un trozo de madera con sus propias manos. Se dio cuenta, con una humildad dolorosa, de que la pasión y los planos no eran suficientes. Necesitaba un conocimiento que no estaba en los libros. El único depositario de ese conocimiento ancestral en Valdeluz era Emilio. Durante días Clara lo evitó, intimidada por su silencio y su mirada juzgadora. El orgullo le impedía pedir ayuda, especialmente a alguien que probablemente la consideraba una inútil urbanita jugando a ser artesana. Pero el montón de maderas rotas en el suelo del taller era un argumento más poderoso que su orgullo. Una tarde, armándose de valor, cruzó el estrecho patio que separaba sus casas. Lo encontró en su pequeño huerto, arrancando malas hierbas con unas manos nudosas y fuertes que parecían talladas en la misma madera que ella era incapaz de dominar. Le costó empezar a hablar, tartamudeó, explicando su problema con el domador de hierro y el arce rebelde. Emilio no levantó la vista de su trabajo, escuchó en silencio y cuando ella terminó, solo hubo el sonido del viento y de la tierra siendo removida. Clara esperó, sintiéndose estúpida, a punto de darse la vuelta y volver a su fracaso. Entonces él habló, su voz rasposa por el desuso. «No es la madera la que es rebelde», dijo, sin mirarla. «Es tu prisa. Esa madera ha tardado 50 años en crecer. No puedes esperar que se doble a tu voluntad en 5 minutos. El agua no es suficiente. Necesitas vapor. Y paciencia. Más paciencia de la que crees tener». No dijo nada más, volvió a su trabajo dándola por despedida. No fue un gesto amable, pero fue algo mucho más importante. Fue una lección. Clara regresó al taller con las palabras de Emilio resonando en su cabeza. Más paciencia de la que crees tener. Se dio cuenta de que había estado tratando la madera como un material inerte, como el hormigón o el acero de sus planos, cuando en realidad era un organismo vivo con su propia historia y sus propias reglas. Decidió empezar de cero, pero esta vez siguiendo el consejo del anciano. Pasó los 2 días siguientes sin tocar una sola herramienta. En su lugar se dedicó a observar. Estudió las vetas de cada trozo de madera, sintiendo su textura, su peso, su temperatura. Investigó en su viejo portátil sobre las propiedades del arce, del ciprés, del nogal. Aprendió sobre la estructura celular de la madera y cómo el vapor podía hacerla flexible sin romperla. Construyó un rudimentario sistema de vapor con una olla vieja y un tubo de metal que encontró en el cobertizo. Era un montaje precario, pero funcionaba. Tomó una nueva lámina de arce, la expuso al vapor lentamente, sintiendo con la punta de los dedos el momento exacto en que la rigidez comenzaba a ceder, transformándose en una plasticidad dócil. Esta vez, cuando la colocó sobre el domador caliente, no hubo resistencia. La madera se curvó suavemente, adoptando la forma que ella le pedía con una facilidad que parecía mágica. Se quedó mirando la pieza perfectamente curvada en sus manos, una media luna de madera impecable. No era la guitarra terminada, ni siquiera una parte importante, pero era una victoria, la primera victoria real, y le supo a gloria. Esa pequeña victoria le dio el impulso que necesitaba, pero la realidad económica seguía siendo una soga al cuello. El dinero que le quedaba apenas alcanzaba para la comida más básica, y la amenaza del banco no había desaparecido.
La supervivencia diaria se convirtió en un acto de equilibrio precario. Fue entonces cuando la comunidad, en la figura de doña Elvira, comenzó a moverse. La dueña de la tienda, que había observado el cambio en Clara, la determinación en sus ojos, las manchas de serrín en su ropa, pasó de la curiosidad cotilla a una forma de solidaridad práctica. Un día, mientras Clara compraba un poco de pan y aceite, Elvira le habló en voz baja. «Hay un mercadillo de antigüedades en Placencia el próximo domingo», le dijo, fingiendo ordenando unas latas. «Esa cómoda y esas sillas viejas que tienes en el salón valen más de lo que piensas. Hay gente de la ciudad que paga bien por muebles con historia». La idea le revolvió el estómago a Clara. Vender los muebles de sus bisabuelos se sentía como otra traición, como desmantelar la casa pieza a pieza. Pero la alternativa era perderlo todo. Tomó la decisión con el pragmatismo que la caracterizaba. Alquiló una furgoneta destartalada con sus últimos euros y, con la ayuda reacia pero efectiva de un par de jóvenes a los que Elvira convenció, transportó los muebles al mercado. Pasó el día entero bajo el sol, regateando con coleccionistas y turistas. Al final de la tarde había conseguido casi 2.000 euros. No era una fortuna, pero era un respiro. Era tiempo, y en ese momento el tiempo era el recurso más valioso que podía comprar. Con la presión financiera temporalmente aliviada, Clara pudo sumergirse por completo en el proyecto. El siguiente desafío, según los diarios de Mateo, era uno de los más complejos y cruciales: el baretaje. Se trataba de la estructura interna de la tapa armónica, un sistema de pequeñas vigas de madera dispuestas en un patrón específico que determinaba la voz de la guitarra. Era en esencia la arquitectura del sonido. Aquí, por primera vez, su formación como arquitecta y su nueva habilidad artesanal convergieran. Pasaba las noches estudiando los planos de Mateo en su ordenador, creando modelos en 3D para entender cómo cada vareta afectaba a la vibración de la tapa. Durante el día, intentaba replicar esos diseños con una precisión milimétrica. Aprendió a usar el formón y la gubia, a sentir cómo la herramienta cortaba la fibra de la madera. Sus manos, antes acostumbradas al teclado y al ratón, se llenaron de callos y pequeños cortes. Eran las cicatrices de su aprendizaje. Pero se topó con un nuevo obstáculo. El diseño de Mateo para la guardiana incluía un patrón en abanico asimétrico, una innovación para la época, que requería un cepillo de luthier increíblemente pequeño y curvo para tallar las varetas más delicadas. La herramienta no estaba en el taller. Buscó en catálogos online, pero una herramienta de esa calidad y especificidad costaba cientos de euros que no tenía. Se sintió estancada, atrapada a un paso de desentrañar el secreto del sonido de su bisabuelo por la falta de una simple pieza de metal. La frustración la llevó de nuevo a la tienda de doña Elvira, no para buscar una solución, simplemente para desahogarse. Mientras le contaba su problema con el cepillo, un par de hombres mayores que jugaban a las cartas en una mesa cercana escuchaban en silencio. Clara no les prestó atención, regresó a casa sintiéndose derrotada. 2 días después, mientras lijaba una de las varetas más grandes, escuchó unos golpes en la puerta del taller. Era Emilio. No dijo hola. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera oscura cubierta de polvo. La dejó sobre la mesa de trabajo y la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un juego de herramientas de ebanistería en miniatura, exquisitamente forjadas. Entre ellas, un pequeño cepillo de hoja curva, idéntico al que necesitaba. «Eran de mi abuelo», dijo Emilio, sin mirarla a los ojos. «Era carpintero de Ribera, hacía barcas, sabía de maderas curvas». Clara se quedó sin palabras, mirando las herramientas y luego al anciano. Vio en su rostro no solo un gesto de ayuda, sino de respeto, un reconocimiento. Él ya no veía a la chica de la ciudad, sino a alguien que, como su abuelo, entendía el lenguaje de la madera. Esa tarde, con la herramienta de Emilio en la mano, Clara talló la primera de las varetas delicadas del abanico asimétrico. La pieza encajó a la perfección. No estaba solo reparando una guitarra, estaba tejiendo lazos con el pasado, uniendo su historia a la de ellos. Y por primera vez se sintió en casa. El trabajo en los meses siguientes se convirtió en una obsesión metódica, un diálogo silencioso entre Clara, los diarios de Mateo y la madera. Cada día era una batalla contra el reloj y contra sus propias limitaciones. Aprendió a sentir la tensión de una cuerda antes de que se rompiera, a leer la historia de un árbol en las vetas de un tablón, y a dominar el arte de la gomalaca, aplicando capa tras capa de barniz con una muñequilla de tela en un movimiento rítmico y casi meditativo que duraba horas.
El taller, antes un santuario de polvo y silencio, se llenó con el aroma agudo de las resinas y el sonido constante del lijado y el pulido. La guitarra, la guardiana, iba cobrando vida bajo sus manos, su cuerpo de nogal adquiriendo un brillo profundo y cálido, como si la luz del sol de Extremadura hubiera quedado atrapada en su interior. Justo cuando estaba a punto de colocar el puente, el último paso antes de encordarla, el coche de Javier aparcó de nuevo en la calle. Esta vez, su amabilidad había desaparecido, reemplazada por una impaciencia profesional. Le entregó un contrato definitivo. «Clara, la paciencia de la constructora se ha agotado», dijo. Su tono era el de un médico dando un mal pronóstico. «Tienes 48 horas para firmar, si no, retiran la oferta para siempre. Y el banco ya me ha confirmado que procederán con el embargo la semana que viene». La soga, que se había aflojado, volvía a apretarse con una fuerza definitiva. Frente al ultimátum, Clara no sintió el pánico que esperaba. En su lugar, una extraña calma se apoderó de ella. Miró sus manos, manchadas de barniz y cubiertas de pequeños callos, y luego la guitarra casi terminada que descansaba sobre la mesa de trabajo. Ya no era un objeto, era un testamento. El testamento de su bisabuelo y ahora también el suyo. Levantó la vista hacia Javier y por primera vez desde que lo conocía, lo miró directamente a los ojos, sin rastro de la mujer derrotada que había llegado a Valdeluz. «Mi respuesta no cabe en un papel firmado, Javier», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Mi respuesta hay que escucharla». Le propuso algo que lo descolocó por completo. «En 2 días, el sábado por la tarde, voy a organizar una jornada de puertas abiertas. Invita a quien quieras, a tus inversores, a todo el pueblo. Aquí, en esta casa, daré mi respuesta definitiva». Javier, confundido por aquella seguridad inesperada, solo pudo asentir. Clara no estaba ganando tiempo, estaba cambiando las reglas del juego. No iba a defenderse en su terreno, el de los contratos y las cifras, iba a obligarlos a entrar en el suyo, el del legado, la memoria y el sonido. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora a través de doña Elvira. La arquitecta de la casa en ruinas iba a dar un espectáculo. Nadie sabía qué esperar, pero por primera vez en mucho tiempo, la expectación había reemplazado a la indiferencia en las calles de Valdeluz. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad febril. Clara durmió apenas unas horas movida por una mezcla de adrenalina y un profundo sentido del propósito. Su trabajo se dividió en 2 frentes simultáneos. Por un lado, la culminación de la guardiana. Con una precisión de cirujano, pegó el puente en su lugar exacto, dejó que secara el tiempo justo y finalmente, con el corazón en un puño, comenzó a colocar las cuerdas. Cada giro de clavija aumentaba la tensión sobre la madera, y Clara escuchaba cada crujido, cada suspiro del instrumento, rezando para que la estructura que había montado con tanto esfuerzo resistiera. Al mismo tiempo, se dedicó a transformar la casa. No se trataba de una restauración completa, sino de una puesta en escena. Limpió el polvo de los muebles que no había vendido, abrió las ventanas para que el aire fresco barriera el olor a cerrado y colocó estratégicamente los diarios y los planos de Mateo en el taller, creando una especie de museo improvisado. Quería que la gente no solo viera el resultado de su trabajo, sino que entendiera el viaje. La comunidad, antes distante, comenzó a ofrecer una ayuda discreta. Elvira le llevó una olla de cocido para que no te olvides de comer, y 2 jóvenes del pueblo aparecieron sin que nadie los llamara para ayudarla a despejar el patio de las malas hierbas. Eran gestos pequeños, pero para Clara significaban el mundo. Significaban que su lucha, por fin, había empezado a resonar más allá de las paredes de piedra. El sábado por la tarde, el sol de otoño bañaba el patio con una luz dorada y melancólica. Poco a poco, los habitantes de Valdeluz fueron llegando. Eran apenas una veintena de personas, casi toda la población del pueblo, incluyendo a un Emilio de rostro impenetrable y a un Javier que había venido acompañado de uno de los socios de la constructora, un hombre con un traje caro que miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desdén. Clara los recibió en la puerta y los invitó a pasar. El silencio fue la primera reacción. Recorrieron las estancias de la planta baja, observando la limpieza, el orden, la dignidad que la casa había recuperado. Luego subieron al taller. Allí, el murmullo se convirtió en asombro. Vieron las herramientas relucientes, los planos expuestos en la pared, los cuadernos de Mateo abiertos sobre el escritorio. Leían fragmentos de su historia, de su pasión, y en sus rostros se dibujaba una comprensión nueva. Aquella no era la casa de un fracasado, era el santuario de un artista. Vieron en aquellas paredes no una historia de miseria, sino una de amor y dedicación que les había sido arrebatada.
Emilio se detuvo frente a una fotografía de Mateo que Clara había encontrado y enmarcado. Durante un largo minuto solo la miró, y en su expresión se leyó el peso de 70 años de una historia mal contada. La casa, por primera vez en décadas, no era un recordatorio de lo que el pueblo había perdido, sino de lo que todavía podía ser. Cuando todos se hubieron reunido en el patio, Clara apareció con la guardiana en sus manos. La guitarra brillaba bajo el sol. La madera de nogal parecía contener galaxias en sus vetas. Se sentó en una silla de madera que había colocado en el centro, sin decir una palabra. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de alguna abeja tardía. Apoyó la guitarra sobre su regazo y sus dedos, torpes por la falta de práctica pero guiados por una memoria instintiva, buscaron las cuerdas. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y tocó el primer acorde. El sonido que brotó de la caja de resonancia no se parecía a nada que hubieran oído antes. No era el sonido metálico y brillante de una guitarra moderna. Era algo más profundo, más orgánico. Un sonido cálido, terrenal, con una resonancia que parecía nacer de la propia tierra sobre la que estaban sentados. Tenía la melancolía de los inviernos de Valdeluz y la calidez de sus veranos. Clara no tocó una pieza compleja, sino una melodía sencilla y repetitiva que había encontrado garabateada en el margen de uno de los diarios de Mateo. Era una nana, una canción de cuna simple y conmovedora que llenó el patio y pareció envolverlos a todos. El sonido de la guardiana no era solo música, era la voz de Mateo, la voz de la casa, la voz del pueblo, hablando a través del tiempo. El impacto fue inmediato y visceral. Las conversaciones cesaron, las miradas escépticas se disolvieron. El socio de Javier, que hasta entonces había estado mirando su reloj, se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Doña Elvira se llevó una mano al pecho, con los ojos húmedos, pero la reacción más poderosa fue la de Emilio. Al escuchar la melodía, su cuerpo se tensó. Su rostro, una máscara de arrugas endurecidas por el tiempo, comenzó a contraerse. Una lágrima, y luego otra, surcaron su mejilla. No era solo la belleza de la música lo que lo había quebrado, era el reconocimiento. Se inclinó hacia la persona que tenía al lado y susurró con la voz rota: «Esa canción, mi padre me la cantaba, se la enseñó Mateo». En ese instante, la guitarra dejó de ser un simple instrumento musical, se convirtió en una llave, un artefacto capaz de abrir la puerta de la memoria colectiva del pueblo. La melodía que Clara tocaba no era una invención, era un fragmento perdido de su propia historia, un eco de un tiempo en que Valdeluz no era un lugar del que huir, sino un lugar donde los sueños, por humildes que fueran, podían echar raíces. La música había logrado lo que ninguna palabra podría haber hecho, había reconectado a los presentes con su pasado, no con el relato de fracaso que habían heredado, sino con la verdad de una comunidad unida por lazos de amistad y creatividad. Cuando el último acorde se desvaneció en el aire, el silencio que siguió no fue incómodo, estaba cargado de una emoción densa, casi palpable. Clara abrió los ojos, su corazón latiendo con fuerza. Vio los rostros de sus vecinos y por primera vez no vio juicio ni lástima, sino una profunda conexión, un sentimiento de pertenencia. Javier se acercó a ella lentamente. Su socio intentó decirle algo, pero él lo silenció con un gesto de la mano. Miró la guitarra, luego a Clara y finalmente al resto de la gente. No había rastro de su habitual pragmatismo en su expresión. Había sido testigo de algo que no podía cuantificarse en metros cuadrados ni en beneficios económicos. «Clara», comenzó, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo, esta vez dirigiéndose a todos. «Creo que todos estamos de acuerdo en que esto no se puede demoler». Recogió su maletín y sin más se marchó junto a su socio, dejando el contrato sin firmar sobre una de las mesas. No había sido una negociación, ni una victoria en una disputa legal. Había sido algo mucho más profundo. Había sido una revelación. Aquella tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Clara no solo había salvado una casa, había demostrado que el valor de un lugar no reside en su potencial de venta,
sino en las historias que sus muros se niegan a olvidar, y al hacerlo, le había devuelto a Valdeluz no solo su memoria, sino también la posibilidad de un futuro. La marcha de Javier no dejó un vacío, sino un silencio denso y cargado de significado. Durante unos instantes nadie se movió. El sol del atardecer se derramaba sobre el patio, y la guitarra, reposando en su silla, parecía absorber la luz, irradiando una calidez que iba más allá de la madera y el barniz. Fue Emilio quien rompió el hechizo. Se levantó con la lentitud solemne de sus 80 y tantos años y se acercó a Clara. No dijo nada, simplemente extendió una mano temblorosa y con la yema de sus dedos callosos rozó suavemente el mástil de la guardiana. Sus ojos, que durante meses habían observado a Clara con una mezcla de sospecha y escepticismo, ahora estaban llenos de una emoción que abarcaba generaciones de historia no contada. Era una mirada de gratitud, de reconocimiento y, sobre todo, de paz. En ese gesto, Clara comprendió que no solo había salvado una casa o terminado un instrumento, había devuelto un alma a su lugar de origen. Los demás vecinos se acercaron uno a uno, no para felicitarla con palabras grandilocuentes, sino para compartir un momento de comunión silenciosa. Tocaban la pared de piedra de la casa, miraban el taller con una nueva reverencia y asentían lentamente. Aquella tarde, la casa dejó de ser la casa de la forastera o la ruina del pobre Mateo. Volvió a ser simplemente el corazón de Valdeluz. La historia del concierto en el patio corrió por la comarca con una velocidad inesperada. Javier, en un acto de redención personal, no solo retiró cualquier presión, sino que se convirtió en un inesperado embajador de la causa. Movió hilos en la Diputación Provincial, hablando no de un proyecto inmobiliario fallido, sino de un tesoro cultural recuperado. Un pequeño artículo en el periódico regional, titulado «La guitarra que silenció a las excavadoras», atrajo la atención de curiosos, músicos y artesanos. Una semana después, Clara recibió un correo electrónico de una joven estudiante de musicología de Salamanca. Había leído sobre Mateo y su innovador baretaje asimétrico y preguntaba si sería posible visitar el taller para su tesis doctoral. Fue entonces cuando Clara entendió que su trabajo no había terminado, acababa de empezar. Su propósito no era ser la guardiana de un museo estático, sino la continuadora de un legado vivo. Se sumergió de nuevo en los diarios de su bisabuelo, pero esta vez con la visión de una arquitecta que planifica un futuro. Comenzó a catalogar cada herramienta, a digitalizar cada plano y a transcribir cada reflexión de Mateo sobre el arte de la lutería. Estaba sentando las bases no solo para preservar un oficio, sino para hacerlo accesible y enseñarlo a una nueva generación. La casa ya no era su refugio personal, se estaba convirtiendo en una escuela. La noticia de su decisión de quedarse y crear un taller escuela llegó a oídos de su familia a través de una llamada que Clara hizo sin esperar nada. La conversación con su padre fue tensa al principio. Él intentó racionalizar su postura anterior, hablando de pragmatismo y de querer lo mejor para ella. Clara no lo interrumpió ni le recriminó nada. Simplemente, con una calma que lo desarmó, le describió el sonido de la guardiana, las lágrimas de Emilio y la sensación de haber encontrado su lugar en el mundo. No buscaba su aprobación, y fue precisamente esa independencia la que finalmente derribó el muro entre ellos. Por primera vez, su padre no la escuchó como una hija que había fracasado, sino como una mujer que había encontrado una forma de éxito que él no podía medir en términos económicos. El silencio al otro lado de la línea fue largo, y cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave. «Tu bisabuelo estaría orgulloso de ti», dijo. Esas palabras, que meses atrás habrían significado el mundo para Clara, ahora eran simplemente la confirmación de algo que ella ya sabía en lo más profundo de su ser. La fractura familiar no se había soldado por completo, pero la herida había comenzado a cicatrizar, reemplazando la decepción por un respeto mutuo y silencioso. Transformar la visión en una realidad tangible requería más que pasión, necesitaba recursos. La venta de algunos muebles le había dado tiempo, pero no era una solución sostenible. Fue la comunidad de Valdeluz la que de forma orgánica proveyó la siguiente pieza del puzzle. Doña Elvira, usando su red de contactos que se extendía por toda la comarca, organizó un mercadillo benéfico en la plaza del pueblo para apoyar la nueva escuela de artesanos de Valdeluz. La gente de los pueblos cercanos acudió en masa, atraída por la historia de la guitarra.
Vendieron productos locales, artesanías y organizaron una pequeña rifa. La recaudación fue modesta, pero simbólicamente inmensa. Con ese dinero y un pequeño préstamo personal que un banco local le concedió, esta vez confiando en su proyecto y no en su pasado, Clara comenzó las obras. No fue una restauración grandilocuente, sino una adaptación respetuosa. Las antiguas habitaciones de la planta superior se convirtieron en luminosos talleres individuales. El viejo granero se transformó en un espacio común para el secado de maderas. Emilio, que se había autoproclamado supervisor de obra, aportó su conocimiento sobre las técnicas de construcción tradicionales, asegurándose de que cada viga reparada y cada pared encalada respetara el espíritu original de la casa. El pueblo entero participaba en la reconstrucción, no de un edificio, sino de su propio futuro. 2 años después, el silencio de Valdeluz había cambiado. Ya no era un silencio de abandono, sino de concentración. El viento que se colaba por las calles ahora se mezclaba con el sonido rítmico de un formón sobre la madera, el rasgueo de una cuerda recién puesta y las conversaciones animadas que salían del bar de Doña Elvira, que había tenido que ampliar la terraza. La escuela de lutería Valdeluz era una realidad. Acogía a 4 aprendices a tiempo completo, jóvenes de distintas partes de España que habían llegado buscando un oficio con alma. Habían restaurado 2 de las casas abandonadas contiguas, creando un pequeño barrio de artesanos en el corazón del pueblo. Clara ya no era solo una luthier, era una maestra. Pasaba sus días dividida entre su propio trabajo, la construcción de nuevas guitarras basadas en los diseños de Mateo y la enseñanza, transmitiendo con paciencia infinita los secretos que había desenterrado en aquel taller polvoriento. Había recuperado su confianza como diseñadora, pero ahora su creatividad estaba al servicio de algo más profundo que la estética, estaba al servicio de la memoria y del sonido. Valdeluz ya no aparecía en los informes sobre la España vaciada, sino en revistas de artesanía y cultura como un ejemplo de renacimiento rural. Clara encontró una paz que el éxito corporativo de Madrid nunca podría haberle ofrecido. Una paz que no venía de la ausencia de problemas, las facturas seguían llegando y la gestión de la escuela era un desafío constante, sino de la coherencia entre sus acciones y sus valores. Su vida se regía por los ciclos de la madera y las estaciones, no por los plazos de entrega de un proyecto anónimo. Se había reconciliado con su pasado, no huyendo de él, sino abrazándolo y transformándolo en un motor de cambio. La casa, que una vez fue el símbolo de su fracaso, se había convertido en su mayor obra, una estructura viva que generaba comunidad, conocimiento y belleza. A veces, en las noches de verano, se sentaba en el patio con sus aprendices y los pocos vecinos que quedaban, y alguien tocaba una de las nuevas guitarras nacidas en el taller. En esos momentos, mientras la música flotaba sobre los tejados de pizarra, Clara comprendía la lección más profunda de su viaje. Aquella tarde, mientras el sonido de la guitarra flotaba sobre los tejados, todos en Valdeluz comprendieron que el verdadero legado no es lo que se abandona, sino aquello por lo que se tiene el coraje de volver. El legado de Clara no se mide en el número de guitarras construidas, ni en los modestos beneficios que la escuela comenzaba a generar. Su verdadero legado es intangible y sin embargo tan sólido como las paredes de piedra de la casa que lo alberga. Se encuentra en el sonido del trabajo que ha reemplazado al silencio del abandono. Por las mañanas ya no es el viento solitario el que recorre las calles de Valdeluz, sino el eco de una lija sobre madera de cedro, el golpe seco y preciso de un formón y a veces la melodía titubeante de un aprendiz probando su primer instrumento. El bar de Doña Elvira se ha convertido en un hervidero de conversaciones en diferentes acentos, donde los jóvenes artesanos se mezclan con los ancianos del pueblo, intercambiando historias del pasado por sueños del futuro. Emilio, ahora una figura venerada, pasa las tardes sentada a la puerta del taller, no como un vigilante, sino como un guardián de la memoria, compartiendo con quien quiera escuchar sus conocimientos sobre los ciclos de la luna para cortar la mejor madera. La casa de Mateo e Inés ha dejado de ser un mausoleo para convertirse en una cuna. Valdeluz no ha resucitado como un pueblo bullicioso, sino como un ecosistema frágil pero vibrante, un lugar donde el tiempo no se ha detenido, sino que ha aprendido a fluir a un ritmo más humano, más consciente, un ritmo marcado por el crecimiento de un árbol y la paciencia de un artesano. La transformación de Clara fue aún más profunda.
La arquitecta cínica y derrotada que llegó a Valdeluz huyendo de un fracaso en Madrid desapareció por completo, absorbida por la mujer que ahora era. Encontró una paz que no provenía de la ausencia de dificultades, sino de la profunda coherencia entre sus manos y su corazón. Sus días ya no estaban dictados por plazos de entrega y reuniones corporativas, sino por la humedad de la madera, la posición del sol en el taller y la curva de aprendizaje de sus alumnos. Se reconcilió con su profesión, entendiendo que la arquitectura no solo consiste en levantar edificios, sino en crear espacios que alberguen la vida, la comunidad y el propósito. Y eso es exactamente lo que había hecho. Había diseñado y construido un futuro para un lugar que solo tenía pasado. Sus manos, antes inmaculadas y acostumbradas a la precisión digital de un ratón, ahora eran un mapa de su viaje. Cubiertas de pequeños cortes, callos y manchas de barniz, eran las manos de alguien que no solo diseña el mundo, sino que lo toca, lo moldea y lo siente. Ya no necesitaba la validación de nadie, ni de su familia ni de sus antiguos colegas, porque había encontrado la suya propia en la resonancia de una tapa armónica bien calibrada y en la mirada de gratitud de un pueblo que había vuelto a creer en sí mismo. La historia de La Guardiana trascendió las fronteras de la comarca, convirtiéndose en una pequeña leyenda, un susurro de esperanza en la conversación sobre la España vaciada. La escuela comenzó a recibir solicitudes de lugares tan lejanos como Italia y Argentina, de personas que no solo buscaban aprender un oficio, sino que anhelaban reconectar con algo real, tangible, en un mundo cada vez más digital y efímero. Periodistas y documentalistas visitaron Valdeluz, no para retratar la decadencia, sino para documentar un modelo de renacimiento sostenible, impulsado no por grandes inversiones, sino por la recuperación de un legado. El mayor impacto, sin embargo, se produjo en las aldeas vecinas. Familias que durante generaciones habían visto sus casas ancestrales como una carga, una fuente de gastos y tristes recuerdos, comenzaron a mirarlas con otros ojos. Empezaron a desempolvar viejos baúles, a preguntar a sus mayores por las historias de quienes las habitaron, a preguntarse si, tal vez, en sus propias bodegas olvidadas no se escondía un taller de zapatero, un telar o un horno de alfarero. La historia de Clara se convirtió en un catalizador, demostrando que el patrimonio no es un peso muerto, sino una semilla. Demostró que a veces la solución a los problemas del futuro no está en la innovación disruptiva, sino en el coraje de escuchar la sabiduría silenciosa del pasado. Y así, la lección fundamental de Valdeluz se reveló con la claridad de una melodía bien ejecutada. La puerta cerrada con candado durante más de 70 años no era solo una barrera física, era un símbolo de cómo el dolor, cuando no se procesa, se convierte en un tabú que envenena el legado de una familia. La bisabuela de Clara, en su inmenso sufrimiento, cerró la puerta para sobrevivir, pero al hacerlo, sin querer, transformó una historia de pasión y amor truncado en un relato de miseria y fracaso. Se necesitó el valor de una descendiente, rota y sin nada que perder, para romper no solo un candado, sino un ciclo de silencio. Al abrir esa puerta, Clara no solo liberó el espíritu de su bisabuelo, sino que liberó a su familia de una historia mal contada. Comprendió que el verdadero fracaso de Mateo no fue morir antes de su triunfo, sino el riesgo de que su sueño fuera olvidado para siempre. Al terminar La Guardiana y fundar la escuela, Clara no se limitó a honrar su memoria, multiplicó su sueño, convirtiendo la pasión de un solo hombre en el propósito de toda una comunidad. El legado, al final, no era la guitarra en sí, sino la demostración de que las heridas más profundas, cuando se enfrentan con valentía, pueden convertirse en la fuente de la más bella música. La historia de Clara y Valdeluz nos recuerda que cada lugar abandonado, cada casa en ruinas, cada historia familiar envuelta en silencio, contiene una puerta cerrada. Detrás de ella puede que no haya un tesoro, pero siempre hay una verdad. Una verdad que, si tenemos el coraje de enfrentarla, tiene el poder de transformar no solo nuestro futuro, sino también nuestro pasado, dándole un nuevo significado. Nos enseña que la reconstrucción más importante no es la de las paredes, sino la de los lazos que nos unen a nuestra historia y a nuestra comunidad. El sonido de las guitarras de Valdeluz es más que música. Es la prueba de que nada está verdaderamente perdido mientras alguien esté dispuesto a escuchar.
Si crees que ninguna historia merece ser olvidada y que el coraje de una sola persona puede despertar el alma de toda una comunidad, comparte este video. Suscríbete para descubrir más legados que se negaron a desaparecer. Gracias por habernos acompañado en este viaje.